Muy bien, vamos a continuar. Habíamos hablado sobre la contaminación del aire, ahora pasamos a la contaminación del suelo, aire, agua, y ahora nos toca desarrollar lo que es suelo. ¿El suelo se contamina? Claro, cuando se entierra basura, ¿no? Cuando no pasa el camión de basura y la población, ¿qué es lo que hace? Hace un hueco y entierra la basura. O lo quema y lo que no llega a quemarse lo entierra. Está contaminando el suelo. Entonces, ¿cómo se contamina el suelo? Dice acá, de forma natural, salinización del cloruro de sodio, ¿no? Hay un proceso de salinización del suelo, ¿no? Presencia de uranio, isótopos radiactivos, ¿no? Material radiactivo en el suelo, también es de forma natural. O la desertificación, ¿no? Que el desierto va aumentando, va creciendo y va cubriendo zonas de cultivo, ¿no? Del desierto comienza a tapar áreas de cultivo y crece, ¿no? El desierto, ¿no? Entonces se contamina el suelo, ¿no? Va cambiando, ¿no? El paisaje. Actividad humana, puede ser doméstico, puede ser de tránsito, productos del petróleo, plomo, plástico, lubricantes, o industrias, depende de la producción industrial, minas, depende de la explotación minera, la agricultura, con los monocultivos sobre pastoreo o pesticidas, contaminan el suelo, ¿no? El uso de los pesticidas, la funiga, ¿no? Cuando funigan, y en la fumigación, los productos caen al suelo, el suelo lo retiene por 1, 2 o 3 años, ¿no? Y contamina el suelo. O por actividad humana radiactiva, ¿no? Desechos de procesamiento de minerales de uranio. Entonces, si se tiene una planta que procesa uranio y sus desechos tienen partículas de uranio, entonces estos van a contaminar el suelo, estas partículas. Entonces, el suelo se puede contaminar de forma natural o por actividad humana, pues, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Actividad natural, ¿no? Una sequía, ¿no? O la erosión, ¿no? Entonces, ese suelo, ¿no? Está seco, pues, ¿no? Y el aire comienza a erosionar, a llevarse el suelo, ¿no? El suelo que tiene, ¿no? Los nutrientes, y lo convierte en un suelo ya no tan fértil, ¿no? Para sembrar. O cuando se tiene uranio en el terreno y uno no sabe y construye la casa encima. Ese uranio cambia a radio y a radón y la casa está expuesta, pues, ¿no? A material radiactivo, ¿no? Es de forma natural, ¿no? El concreto, por ejemplo, de que está hecho en las paredes, tiene trazas, pequeñas partículas de uranio. Ellas están irradiando, ¿no? Radiación, ¿no? Radiación. Seguimos. Fuente de contaminación del suelo por actividad humana, ¿no? El hombre contamina el suelo y ahí vemos, pues, las industrias cómo contaminan el suelo. Uso excesivo de pesticidas, ¿no? Aplicación de pesticidas a las plantaciones. Eh, Tenemos acá la infiltración, la lixiviación, el agua subterránea, ¿no? Como cuando llueve, ¿no? Todo esto se va hacia el río subterráneo, ¿no? Al agua subterránea va todos estos procesos, ¿no? El suelo pierde nutrientes debido a la lluvia ácida, ¿no? Si hay una lluvia ácida, la lluvia ácida hace un proceso de lixiviación del suelo, ¿no? Se lleva, pues, metales que son importantes para las plantas. Y acá tenemos, ¿no? En la atmósfera, transporte a corta y larga distancia, ¿no? Las nubes, ¿no? La evaporación, la aplicación de pesticidas al suelo, ¿no? La lluvia ácida cambia el pH del suelo. Cuando el pH del suelo cambia, los microorganismos están acostumbrados a ciertos pH. Si le cambias el pH, mueren estos microorganismos. Bueno, y eso sería, pues, la contaminación del suelo, ya sea por la industria o en la agricultura por el uso de pesticidas. Acá tenemos el ejercicio 10, dice, en la orolla, la presencia de arsénico, cadmio, plomo, mercurio, antimonio,
superan los estándares internacionales que contaminan los suelos, el cual es un recurso finito, lo que significa que su pérdida y degradación no es recuperable en el transcurso de una vida humana. Su contaminación, o sea, del suelo, afecta a los alimentos, al agua y por ende afecta nuestra salud y la de todos los organismos del planeta. Con respecto al suelo y su contaminación, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A, dirá, está compuesto por minerales, materia orgánica, microorganismos y agua. Con respecto al suelo, a ver, la pregunta habla sobre el suelo, ¿no? Con respecto al suelo. Con respecto al suelo y su contaminación, dice, ¿no? Y su contaminación. Seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Está compuesto por minerales? Bueno, el suelo tiene minerales, sí, sí hay minerales. ¿Hay materia orgánica? También el suelo tiene materia orgánica. ¿Hay microorganismos? Sí, ahí se desarrollan microorganismos y agua. Claro, el suelo puede estar húmedo, absorbe agua, pues, ¿no? Entonces aquí esto sería, dice, con respecto al suelo y su contaminación, selecciona el valor de verdad. ¿Está compuesto por minerales, materia orgánica, microorganismos y agua? Bueno, sí, eso sería verdadero. ¿Se considera contaminado cuando se vierten productos como los insecticidas? Claro, un suelo que ha sido fumigado y el insecticida que se ha usado puede permanecer en el suelo pues un año. Es resistente, ¿no?, a la biodegradación. Entonces lo que se recomienda no es sembrar más en ese terreno durante un año, para que de forma natural se cure el suelo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el suelo ya está contaminado por ese insecticida, por ese plaguicida, pues, ¿no? ¿Se considera contaminado cuando se vierten productos como los insecticidas? Claro. Si el suelo, ¿no?, tiene insecticidas y su resistencia es de un año, es recomendable no sembrar durante un año, ¿ya? Y eso sería correcto también, sería verdadero. C, su contaminación puede ser por malas prácticas agrícolas. Claro. Entonces dice, con respecto al suelo y su contaminación puede ser por malas prácticas agrícolas. Claro. Eh, cuando se funiga demasiado debido a que, bueno, en este caso debido a que el insecto se ha vuelto resistente y el veneno que se le está echando no arrasa con todos los insectos, pues, ¿no? Entonces se funiga una y otra vez, pues, ¿no? Así es. Entonces el suelo queda con diremos, con mucho insecticida, mucho plaguicida y malogra el suelo, pues, ¿no? O sea, el suelo necesita un tiempo para remediarse, para curarse. Entonces dice, su contaminación puede ser por malas prácticas agrícolas, claro, ¿no? Son malas prácticas, ¿no? Funigar demasiado, ¿no? O funigar con insecticidas que están prohibidos, pues, ¿no? Y eso también sería verdadero. Verdadero. Todas son verdaderas. En el ejercicio 10, todas son verdaderas. Y la respuesta sería la B. 10B. 10B. Seguimos. Efecto de los contaminantes. Tenemos al dióxido de azufre, el SO2. El SO2 es responsable, pues, de la niebla ácida y la lluvia ácida, ¿ya? Entonces, son generadas por la tostación de los minerales, salen a la atmósfera como óxidos de azufre. También salen del parque automotor como óxidos de nitrógeno. Llueve y la lluvia es ácida, ¿no?, porque tiene ácido sulfúrico y tiene ácido nítrico. Entonces, ahí se considera que la lluvia es ácida. Y además porque el pH de la lluvia ácida tiene valores menores a 5,5, ¿no? Entonces, cuando los valores del pH de la lluvia tienen valores menores a 5,5, se considera lluvia ácida. Mayor a 5,5, un pH de 6,5 se considera normal.
¿Y por qué se le considera normal? Porque tiene dióxido de carbono disuelto, lo cual se convierte en ácido carbónico, que hace que el pH de la lluvia normal baje a valores de 6,5 o 6, ¿no? Y como mínimo hasta 5,5. Pero si el pH de la lluvia es menor a 5,5, tiene un pH de 5 o 4, esto ya es debido a ácido sulfúrico o ácido nítrico. Y ya se le considera lluvia ácida. Ahora, esta niebla ácida causa problemas respiratorios, ¿no? Los niños y los adultos mayores van a tener problemas de respiración. Y esto es debido a esta niebla ácida, ¿no? Entonces hay zonas donde hay lluvia ácida, pero también el medio ambiente está ácido, eso se genera una niebla ácida. Bien, seguimos. La lluvia ácida generada por la industria, por el parque automotor, hace que los óxidos de nitrógeno se conviertan en ácido nítrico, ¿no? Acá está, ¿no? Hace que los óxidos de nitrógeno reaccionen con el agua para formar ácido nítrico, o los óxidos de azufre reaccionan con el agua para formar ácido sulfúrico. Componentes de la lluvia ácida. Cuando tiene un valor menor o igual que 5,6, ya se le considera lluvia ácida. Y es debido, pues, al ácido nítrico y al ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces, se le llama lluvia ácida cuando el pH es menor que 5,6, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y las fuentes, ¿no? La industria libera a la atmósfera dióxido de azufre y el parque automotor también libera óxido de nitrógeno y también libera óxidos de azufre. ¿Ya? Seguimos. Consecuencias de la lluvia ácida. La lluvia ácida acidifica los suelos, haciéndolas inadecuadas para la agricultura, ¿no? Si hay lluvia ácida, el ácido lixivian los metales que son importantes para el crecimiento de las plantas y lo lleva a los ríos subterráneos. Disminuye el pH de ríos, lagos y lagunas, claro. Al variar el pH, ¿no? Disminuye el pH de ríos, lagos y lagunas. Los peces son muy sensibles al cambio del pH, así que mueren, pues, ¿no? Y acá vemos pececitos muertos. Y esto es debido a que ha cambiado el pH del río, pues, ¿no? Seguimos. Acá tenemos otro problema de la niebla ácida o lluvia ácida. El deterioro de monumentos que contienen caliza, es decir, carbonato de calcio, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? El carbonato de calcio reacciona con el ácido sulfúrico para formar sulfato de calcio más dióxido de carbono más agua. Es lo que estaría sucediendo con estos monumentos donde hay caliza, pues, ¿no? O corroe las estructuras metálicas. Por ejemplo, si tienes hierro con ácido sulfúrico, hay un proceso de corrosión. Se va a formar aquí sulfato férrico, ¿no? Sulfato férrico más hidrógeno molecular. ¿Ya? Entonces hay un proceso de corrosión o de oxidación de parte de los metales, pues, ¿no? Ejercicio 4 dice acá. La lluvia ácida afecta a muchas regiones del mundo, como los bosques nórdicos del centro de Europa, debido a la excesiva industrialización de Inglaterra, cuyas sustancias vertidas a la atmósfera por estas industrias son arrastradas por los vientos hacia el norte, afectando a los suelos nórdicos, que poseen bajo poder amortiguador frente a la acidez. Con respecto a la lluvia ácida, seleccione las proposiciones correctas. ¿Ya? Entonces dice, con respecto a la lluvia ácida, ¿no? Entonces la lluvia ácida
trae problemas, ¿no? Trae problemas estas lluvias ácidas. Dice acá, con respecto a la lluvia ácida, seleccione las proposiciones correctas. Los precursores de la lluvia ácida son los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Claro, eso es verdad. ¿Ya? Verdadero. Aumenta el pH de agua de lagos causando la muerte de peces. A ver, veamos. Si nosotros tenemos el pH, vamos a decir acá que un pH igual a 7 va a ser neutro. ¿Ya? Un pH menor a 7 va a significar que es ácido. ¿Ya? Entre 0 y 7 el pH sería ácido. Y si es mayor que 7 hasta 14, diremos que es básico o alcalino. ¿Ya? Entonces, cuando hay lluvia ácida, hemos dicho que el pH debe ser menor a 5,6. Entonces, una lluvia ácida hace que el pH del río baje a 4 o baje a 3, ¿no? Se hace más ácido. Entonces, acá aumenta la acidez. Aumenta la acidez. ¿Ya? Aumenta la acidez. Se vuelve más ácido. Vamos a ponerlo así. Más ácido. Entonces, con un pH 4 o 3, cuando el pH disminuye a 3 o disminuye a 4, ¿no? El agua se hace más ácido, ¿no? Vamos a decir que es más ácido. Dice, aumenta el pH del agua, lagos causando la muerte de peces. Bueno, sí causa la muerte de peces, pero no aumentando el pH. Entonces, la lluvia ácida lo que hace es disminuir el pH de 4 a 3, ¿no? De 7 lo baja a 3 o de 7 lo baja a 4, disminuye. No aumenta el pH, disminuye. Disminuye el pH de agua de lagos, causando la muerte de peces. Entonces, esta alternativa sería falso. ¿Por qué? Porque no aumenta, disminuye. Entonces, acá sería disminuye. ¿Ya? Disminuye. 3. Causa daños en los árboles, claro. En la celulosa va a causar daños. Y en las tierras de cultivo, claro. Si hay lluvia ácida, esta lluvia ácida va a arrastrar los metales que son necesarios para el desarrollo de las plantas. Entonces, ¿causa daños en los árboles? Sí. Y en la tierra de los cultivos, sí, eso es verdadero. Entonces, las correctas serían 1 y 3. 1 y 3, la respuesta sería la D de dado. ¿Ya? La D de dado. Para el ejercicio 4, la respuesta es la D. ¿Ya? 4D. Seguimos. Efecto de los contaminantes. Óxido de nitrógeno, los NOx. Los NOx con los compuestos orgánicos volátiles y el oxígeno van a generar ozono troposférico. Y con radiación ultravioleta, ¿no? El sol nos manda radiación ultravioleta, más estos gases, se forma ozono. También tenemos acá el generador, este óxido de nitrógeno es generador de lluvia ácida. Entonces, esta zona donde había vegetación, debido a la lluvia ácida, ya está degradada, seca, ¿no? Esquema simplificado del smog fotoquímico. Tenemos acá la radiación solar, ¿no? El sol nos manda cierta radiación con cierta longitud de onda, aproximadamente 380 nanómetros, pues, ¿no? Entonces, esta radiación, al llegar al óxido de nitrógeno, lo convierte en oxígeno atómico y óxido de nitrógeno. Ahora, este oxígeno atómico con el oxígeno molecular van a generar ozono. Entonces, acá se está produciendo ozono. Y esto es debido al oxígeno atómico que se ha generado debido a esta radiación solar que ha incidido sobre el dióxido de nitrógeno. Va a formar oxígeno atómico y oxígeno molecular. Ahora,
¿ya? Ahora, estos hidrocarburos que salen del parque automotor, ¿no? Salen por el tubo de escape, también lo vamos a llamar compuestos orgánicos volátiles, ¿no? COP. Los compuestos orgánicos volátiles son los hidrocarburos que salen del parque automotor, pues, ¿no? Cuando el motor ya no quema bien la gasolina, por el tubo de escape van a salir hidrocarburos. Y a ellos también se les va a llamar compuestos orgánicos volátiles. Estos hidrocarburos con el oxígeno atómico van a generar aldehídos. Estos compuestos orgánicos volátiles o hidrocarburos con el oxígeno van a formar el PAN. Junto con los óxidos de nitrógeno generan estos nitratos de peroxiacilo. Estos PAN son los responsables de que llores en el carro. Cuando tú subes a un carro donde hay smog fotoquímico, debido a que la atmósfera hay mucho smog y hay mucha radiación solar, esto ocurre en verano generalmente. Entonces, ¿qué va a suceder? Se genera PAN. Y los PAN son los nitratos de peroxiacilo. ¿Y cómo te das cuenta que estás siendo atacado por el PAN? Debido a que comienzas a llorar en el carro, comienzas a lagrimear, ¿no? Salen lágrimas de tus ojos. Y eso es debido a este peróxido que está irritando el globo ocular. El dióxido de nitrógeno va a ser responsable con el agua de la generación de ácido nítrico, lo cual genera una niebla ácida, ¿no? O una atmósfera ácida. Bueno, y este sería el esquema simplificado del smog fotoquímico, ¿no? Todo comienza con el dióxido de nitrógeno, ¿no? El ciclo del dióxido de nitrógeno por la radiación solar genera oxígeno atómico y óxido de nitrógeno. Este oxígeno atómico con el oxígeno molecular va a generar ozono. Este oxígeno atómico con los hidrocarburos o los compuestos orgánicos volátiles genera aldehídos y también va a formar PAN. Ahora, el oxígeno atómico con el dióxido de nitrógeno, bueno, el dióxido de nitrógeno con el agua va a formar ácido nítrico. Listo. Y ese sería el esquema simplificado del smog fotoquímico. Productos del smog fotoquímico son el PAN, los aldehídos y los ozonos. Entonces acá tenemos tres productos. El PAN, los aldehídos y el ozono. Y a ellos se les considera contaminantes secundarios, ¿ya? ¿Quién es contaminante secundario? El ozono, en baja atmósfera, en la troposfera. El aldehído y el PAN son considerados contaminantes secundarios. Seguimos. Ejercicio 5 dice, el smog fotoquímico se presenta en diversas ciudades muy pobladas como Pekín, Ciudad de México, Londres, Lima, entre otras. Se observa como una bruma de colores que pueden ir desde el gris hasta el naranja, más apreciable durante las mañanas y tardes. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdad, respectivamente. 1. ¿Se origina por la interacción de la luz solar con el óxido de nitrógeno? Claro, la radiación solar interviene para el smog fotoquímico, pues, ¿no? Estamos hablando de smog fotoquímico. Entonces, para smog fotoquímico necesitamos radiación solar. Y eso es verdad, es verdadero. Entre los principales contaminantes secundarios que lo contienen, tenemos el PAN, es un contaminante secundario. El ozono, contaminante secundario. Y compuestos orgánicos volátiles. No, pues los compuestos orgánicos volátiles, vamos a decir que son los que salen de la fuente, pues, ¿no? Es un contaminante primario, ¿ya? Contaminante primario. Entonces, entonces no podemos decir que los COPs son contaminantes secundarios. Entonces, contaminantes secundarios, puedo decir que es el PAN, el ozono, pues, ¿no? Ellos son contaminantes secundarios, pero los compuestos orgánicos volátiles son contaminantes primarios, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia. Eso sería falso, entonces, porque han puesto a los COPs, ¿no? Los COPs. Ellos no son contaminantes secundarios, son primarios. 3. Afecta el sistema respiratorio acentuando los síntomas del asma. Claro, hay una irritación de todo el sistema respiratorio. Y eso sería verdadero. ¿Verdadero, falso, verdadero? La D, la respuesta. Vamos, seguimos. Efecto de los contaminantes. El monóxido de carbono procede del proceso de combustión incompleta, ¿no? Acá vemos cómo del tubo de escape está saliendo monóxido de carbono.
cuando un hidrocarburo, ¿no?, en un motor ya no quema bien la gasolina, va a comenzar a salir monóxido de carbono, más agua, ¿no? Ahí está, y comienza a salir eso. Entonces, este es el monóxido de carbono. Ahora, este monóxido de carbono, ¿cómo sabes que te hace daño? Porque te duele la cabeza. Cuando tú subes a un carro y sientes que te duele la cabeza o tienes mareos en el carro, es debido a que el carro que has tomado está contaminado por monóxido de carbono. Ah, ¿de razón que me duele la cabeza? Sí. Es el monóxido de carbono el responsable del dolor de cabeza, mareos, náuseas, cansancio. Te sientas y duermes. Entonces, cuando uno sube a un carro contaminado por monóxido de carbono, tiene dolor de cabeza, tiene náuseas y mareo, cansancio y quiere uno dormir. Esos son el problema de estar expuesto a un ambiente con monóxido de carbono. ¿Y por qué pasa esto? Esto es debido a que el monóxido de carbono con la hemoglobina va a formar la carboxihemoglobina. Y acá está, mira. Tenemos el monóxido de carbono y tenemos el hierro, que es lo que tiene la hemoglobina. Acá va a formar la carboxihemoglobina, ¿no? Esta estructura vendría a ser la carboxihemoglobina. Y como nuestra sangre se satura de carboxihemoglobina y la hemoglobina no está haciendo su función de transportar oxígeno, tienes cansancio, pues, ¿no? Y quieres dormir, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando bajas del carro? Das 7 pasos, 8 pasos, respiras nuevamente y botas el monóxido de carbono. Y nuevamente recuperas fuerza, se te va el dolor de cabeza, ya no tienes mareos ni náuseas, y es debido a que tu cuerpo está eliminando el monóxido de carbono. Así es. Entonces, el monóxido de carbono es muy tóxico. En un ambientes muy cerrados hace que la persona duerma, entre en un estado de coma, fallo respiratorio y muerte. Entonces, el monóxido de carbono es mortal, mata, ¿ya? Hay que tener cuidado con el monóxido de carbono. Efecto de los contaminantes. Dióxido de carbono. Procede de la combustión de derivados del petróleo. Claro, se libera a la atmósfera dióxido de carbono. Tiene como efecto el incremento del efecto invernadero. Claro, en nuestro planeta existe el efecto invernadero desde antes que el hombre desarrolle su tecnología. Hablamos pues cuando el hombre estaba en las cuevas haciendo su arte rupestre hace miles de años atrás. Entonces, ya había efecto invernadero en el planeta, ¿no? Porque en la atmósfera ya había dióxido de carbono, había vapor de agua y había metano. Entonces había un efecto invernadero de tipo natural. Este efecto invernadero le da la temperatura adecuada al planeta para que exista vida. Pero ¿cuál es el problema? El hombre, con su industria, con su parque automotor, con la quema de petróleo, de gas natural y de carbón, libera grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual está incrementando el efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero ha aumentado, pero debido a la actividad antropogénica, debido al hombre, debido a su industria, a su parque automotor. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha incrementado el efecto invernadero. Y ese es el problema, el aumento, el incremento del efecto invernadero. Efecto invernadero se incrementa causando el calentamiento global. Entonces, se habla actualmente, pues, de un calentamiento global. Y esto es debido al incremento del efecto invernadero. El efecto invernadero no es algo malo. El efecto invernadero es bueno, da las condiciones de vida para el planeta. ¿Cuál es lo malo? El aumento del efecto invernadero, el incremento, debido a que la atmósfera ha aumentado la concentración de dióxido de carbono, ¿no? El principal gas del efecto invernadero es el dióxido de carbono, pues, ¿no? Así es. Aparte del dióxido de carbono, se considera también, pues, al vapor de agua y al metano. Entonces, los gases de efecto invernadero, ¿quiénes son? Los gases de efecto invernadero, vamos a decir que son el dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano, principalmente, ¿no? Y de ellos tres, el que es el más importante y el que queremos controlar actualmente es el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, a ellos se les considera los gases de efecto
invernadero, principalmente dióxido de carbono. El efecto invernadero se incrementa causando calentamiento global, pues, ¿no? Hay un efecto invernadero natural que siempre ha estado presente en el planeta, que nos ha acompañado en todo nuestro desarrollo, hasta que nosotros desarrollamos tecnología. ¿Qué ha pasado? Como se ha incrementado el efecto invernadero, más gas, más radiación queda retenida en la atmósfera. Y eso hace que la temperatura del planeta aumente pues medio grado, 1 grado o 2 grados. Entonces, eso es lo que está causando problemas, que el planeta cada vez está más caliente, pues, ¿no? Seguimos. Consecuencias del calentamiento global. Aumento del nivel del agua de los océanos. Esto trae como consecuencia que aquellas islas, ¿no? O litorales que están debajo del nivel del mar, bueno, si el nivel del mar aumenta, este, va a tapar, pues, ¿no? Pueblos, ciudades, pues, ¿no? Que están al nivel del mar. O islas que tienen que ser desocupadas porque el mar ya los está inundando, pues, ¿no? Otra consecuencia del calentamiento global es el aumento de zonas desérticas. Claro, en lugares donde había lago, el lago se secó, ya no hay agua, mira, debido a que el calor hace que el agua se evapore y no hay este lago que es necesario, ¿no? El hielo en los polos, glaciares y nevados. Mira, esta es una fotografía de un glaciar y esta es una fotografía del glaciar, pero actual, ¿no? En la fecha actual. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, que el hielo que había acá ya no hay en la actualidad, debido a que el planeta está más caliente, pues, ¿no? Ahora, si en una zona del planeta se tiene una temperatura, ¿no? Una temperatura T, y en otra zona del planeta se tiene otra temperatura T, el diferencial de temperatura crea diferencial de densidad. La densidad del aire van a ser diferentes. Al haber un diferencial de densidad, se crea el viento. Ahora, estos vientos van a ser más fuertes cuando mayor diferencia hay entre las temperaturas, ¿no? Entre diferentes zonas, ¿no? En diferentes zonas. Entonces, si tengo aire caliente y aire frío, las densidades de las masas de aire van a ser diferentes. Y al crearse un diferencial de densidades, se crea pues el viento. Y cada vez estos vientos son más fuertes, capaces de romper palmeras, ¿no? Árboles, ¿no? Ese es el problema de tener temperaturas muy variadas, ¿no? En el planeta. Entonces cada vez las tormentas van a ser más fuertes, van a ser super tormentas. Vamos, seguimos. Ejercicio 6 dice, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, celebrada en el 2021 en Glasgow, se acordó de limitar el incremento de la temperatura media mundial a 2 grados Celsius, reducir paulatinamente las emisiones de CO2. Claro, el problema es controlarlo a él, ¿no? Todo se habla del dióxido de carbono, hay que controlarlo. Hasta un 45% en la próxima década y cero después del 2050, ¿no? Hay que eliminar, no, bueno, eliminar lo vamos a poder, pero ya no, las industrias no deben liberar, ¿no? El parque automotor no debe liberar este gas, dióxido de carbono. La reducción del carbón como fuente de energía, la reforestación, impulsar las energías limpias, etcétera. Con respecto al calentamiento global, nos están preguntando, ¿no? Con respecto al calentamiento global, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Se debe al incremento en la concentración de gases como CO2, agua y metano en la atmósfera, y eso es verdadero. Se relaciona con el efecto invernadero y los gases que lo ocasionan, pues estos absorben parte de las radiaciones infrarrojas que son irradiadas por el planeta. Se relaciona con el efecto invernadero, claro, pues el calentamiento global viene a ser el incremento del efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero es de tipo natural, pero por la actividad humana antropogénica se ha incrementado el efecto invernadero. Y esto es debido a los gases
responsables del efecto invernadero, como ¿no? dióxido de carbono, vapor de agua y metano. Pues estos absorben parte de las radiaciones infrarrojas que son irradiadas por el planeta. Y esto sería verdad. 3. Trae como consecuencia el deshielo de glaciares y cambios climáticos en el planeta. Claro, pues, ¿no? En las fotografías, en las imágenes, hemos visto que los glaciares ya no hay, ¿no? Y cambios climáticos en el planeta. Eso es verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta es la A. Para el ejercicio 6, la respuesta es la A. Seguimos. Efecto de los contaminantes. Hidrocarburos. Mira, por el tubo de escape va a salir, pues, ¿qué está saliendo por acá? Un hidrocarburo. CXHI. A estos hidrocarburos también se les puede llamar compuestos orgánicos volátiles, pues, ¿no? Que salen por el tubo de escape de un carro. Profesor, ¿y por qué sale el hidrocarburo? ¿Por qué no se ha quemado o no ha reaccionado? Por el motor, pues el motor ya no funciona, ya tiene 30, 40 años ese motorcito y ya no hace una buena combustión y por el tubo de escape comienza a salir la gasolina, pues, ¿no? Y a esos hidrocarburos que salen por el tubo de escape lo vamos a llamar compuestos orgánicos volátiles. Procede del tubo de escape de automóviles. Ahora, acá vemos el sol, ¿no? Da radiación sobre esta atmósfera. En esta atmósfera, ¿qué tenemos? Al óxido de nitrógeno, al dióxido de nitrógeno. Debido a la radiación solar que llega por acá, ¿no? Este óxido de nitrógeno se convierte en oxígeno atómico y se convierte en óxido de nitrógeno, en el NO, pues, ¿no? Este oxígeno atómico con el oxígeno del aire va a formar ozono, pues, ¿no? Ahora, este oxígeno también tenemos acá que entra al circuito los hidrocarburos, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles o los hidrocarburos. Y estos hidrocarburos, junto con los óxidos de nitrógeno y el oxígeno, van a formar, pues, ozono, bueno, el ozono ya está, van a formar PAN, ¿no? Acá va a formarse el famoso PAN, se va a formar aldehídos, eso se genera. Bueno, luego este óxido de nitrógeno nuevamente entra al circuito y con el oxígeno va a formar dióxido de nitrógeno, ¿no? Nuevamente se forma el dióxido de nitrógeno. Entonces es un ciclo, pues, ¿no? Este es un ciclo. Un ciclo alterado por los hidrocarburos y la radiación solar. Entonces, ¿qué produce el smog fotoquímico? ¿Qué tenemos como productos? Producto del smog fotoquímico se tienen los contaminantes secundarios. Los contaminantes secundarios, que son el ozono, ¿no? En la troposfera se obtiene PAN, que es un peróxido, se llama, son nitratos de peroxiacilo, pues, ¿no? Esos son los PAN, nitratos de peroxiacilo, y se obtienen también los RCHO, que vienen a ser aldehídos, ¿no? Aldehídos también se están generando en el smog fotoquímico. Entonces, esos son los productos del smog fotoquímico. Ozono, PAN y aldehídos, que también vamos a decir que son contaminantes secundarios. Ahora, ¿qué cosa es el smog? El smog es la mezcla del humo más la niebla. Cuando me preguntan a veces, profesor, ¿qué cosa es smog? Ah, el smog es cuando tú tienes humo del parque automotor más la niebla. Esa mezcla da smog. Y en el día, cuando hay radiación solar, esa radiación solar, con una longitud de onda de aproximadamente 380 nanómetros, hace que el dióxido de nitrógeno genere oxígeno atómico y óxido de nitrógeno. Y eso crea, pues, un ciclo que es alterado por los compuestos orgánicos volátiles o los hidrocarburos, que van a generar PAN y aldehídos. Muy bien, seguimos. Efecto de los contaminantes, clorofluorcarbonos, los llamados freones. Los freones destruyen la capa de ozono, ¿no? Procede de las latas de aerosoles, trae como consecuencia la destrucción de la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta, ¿ya? Pues acá tenemos radiación ultravioleta que viene de parte del sol,
ultravioleta A, B y C. Y acá tenemos la capa de ozono, ubicada en la estratosfera. Entonces, en la estratosfera tenemos una capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. Pero, acá están los freones. Los freones llegan a la estratosfera y reaccionan con la radiación ultravioleta generando cloro radical. Y son los cloros radicales los que destruyen la capa de ozono. Hasta la reacción de destrucción, ¿no? El freón genera cloro radical, es el responsable de la destrucción de la capa de ozono, y el cloro radical interacciona con el ozono formando oxígeno molecular. Y ya este ozono no va a cumplir su función, su papel de retener radiación ultravioleta, porque el cloro radical lo ha cambiado a oxígeno molecular. Ya este ozono dejó de ser ozono y ahora es oxígeno diatómico. ¿Ya? Consecuencia de la destrucción de la capa de ozono: cáncer a la piel, manchas a la piel, cataratas en los ojos. Entonces, por eso no se recomienda mirar al sol, pues, ¿no? Te vas a la playa y estás mirando el sol. No hagas eso. Dañas tus ojos, ¿ya? Tu piel, al estar mucho tiempo expuesta al sol, va a generar manchas. Y esas manchitas es debido, pues, hasta haber estado mucho tiempo expuesto a la radiación solar, ¿no? Radiación ultravioleta. Consecuencia de la destrucción de la capa de ozono. Mira, una plantita expuesta a radiación ultravioleta, mira, se seca, ¿no? De lo que estaba verdecita, mira, se ha secado. Destrucción del proceso proteico de las plantas. Destrucción del plancton marino. Entonces, no nos conviene destruir la capa de ozono, porque sin plantitas y sin plancton marino, la vida tal como la conocemos va a desaparecer, pues, ¿no? Ejercicio 7. La capa de ozono es un manto gaseoso ubicado en la estratosfera y su principal función es ser el filtro natural de radiación ultravioleta que proviene del Sol. Sin embargo, dicha capa está desapareciendo en ciertas regiones del planeta, como en la Antártida, Australia, debido a ciertos contaminantes de origen antropogénico, ¿no? Con respecto a la destrucción de la capa de ozono, entonces nos están hablando con respecto a la destrucción de la capa de ozono, seleccionen las proposiciones correctas. 1. Se produce por el uso excesivo de clorofluorocarbonos. Claro, es verdad. Ocurre principalmente por la reacción del ozono con el cloro atómico. Claro, el cloro radical o cloro atómico reacciona con el ozono y ese ozono lo convierte en oxígeno molecular, oxígeno diatómico. Y ese ozono ya no cumple su función de detener radiación ultravioleta. Eso es verdadero. ¿Puede generar lesiones oculares y cáncer de la piel? Claro. Recuerda que la radiación ultravioleta es una radiación de alta energía, capaz de romper enlaces químicos. Y si rompe enlaces químicos puede alterar tu ADN, ¿no? Todas son correctas. 1, 2 y 3. Entonces, en la 7, la respuesta es la D de dado. 7 de dado. Efecto de los contaminantes. Ozono, mira. Esta plantita con ozono, mira, se ha vuelto marrón. Aire limpio, la plantita está verde, mira, ¿no? Agrava las enfermedades pulmonares crónicas. Claro, una persona que tiene problemas con el pulmón, con una atmósfera de ozono, se va a incrementar esos problemas, ¿no? Aumenta los problemas, ¿no? de su sistema respiratorio. Detergentes. Tenemos la eutrofización, que puede ser natural o antropogénica. Natural porque el agua tiene fósforo, fosfatos, nitratos, que son nutrientes para las plantas acuáticas. Hay un equilibrio, pues, ¿no? Hay una cierta concentración de oxígeno en el agua. Pero debido a los detergentes que se usan, ¿no? Para lavar la ropa, al desagüe que vierte, pues, restos fecales, y estos restos fecales son nutrientes para las plantas acuáticas, entonces hace que las plantas acuáticas se desarrollen y las algas también. Pero, ¿qué trae como consecuencia? Que la población de plantas aumenta a tal medida de que cuando estas plantitas mueren, ¿no? Llega a su masa crítica de las plantas, mueren, entonces los microorganismos degradan estas plantitas que han muerto, las algas,
y consumen el oxígeno estos microorganismos consumen el oxígeno del agua. De esa forma, la concentración de oxígeno disminuye en el agua. O sea, a pesar de que hay plantas acuáticas y algas que se han desarrollado y se han multiplicado, la concentración de oxígeno en el agua es mínima. Consecuencia, los peces mueren, ¿no? Los vertebrados, los invertebrados. Entonces, no es recomendable para una masa de agua tener un crecimiento excesivo de plantas acuáticas porque los peces, los vertebrados van a comenzar a morir, pues, ¿no? Y eso sería, pues, lo que se conoce como eutrofización. Y es por parte del hombre, ¿no? De tipo antropogénico. Pesticidas. El uso de los pesticidas en la agricultura o en los colegios que se utilizan en los nidos, en primaria, en secundaria, cuando fumigan los salones, quedan residuos de estos pesticidas, pues, ¿no? Por eso no se recomienda entrar en el colegio en 3 días, hasta que el pesticida se haya disipado, ¿no? Se haya diluido. Entonces los pesticidas, insecticidas, fungicidas, ¿no? Contaminan, ¿no? Van a contaminar, porque son venenos, pues, ¿no? Y son, ¿no? El efecto del medio ambiente del ser humano, ¿no? Y estos pesticidas están relacionados con ciertas enfermedades neoplásicas, pues, ¿no? Trae como consecuencia enfermedades neoplásicas. ¿Y qué enfermedades neoplásicas son? Pues los llamados cánceres, ¿no? Cáncer al pulmón, cáncer al hígado, cáncer ¿no? a la sangre, cáncer al hueso, cáncer ¿no? de piel, cáncer de estómago, cáncer de colon, los diferentes tipos de cánceres, cáncer al cerebro, ¿no? Son desarrollados como sospechoso a este insecticida, ¿no? A este pesticida. Por eso no es recomendable en un lugar donde han hecho fumigación, uno estar ahí, pues no expuesto. O también cuando uno utiliza pues estos venenos que vienen en spray, ¿no? Que mata zancudos, moscas, cucarachas, y la persona funiga y comienza a cocinar después. No es recomendable, ya no es recomendable. Es recomendable abrir ventanas, puertas para que el veneno se disipe, pues, ¿no? Su concentración disminuya. Ejercicio 8 dice, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, es la institución que tiene como misión administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las diferentes cuencas, optando por un desarrollo sostenible y una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad, incentivando la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y ambiental. Con respecto a la contaminación del agua, ¿ya? Tenemos acá con respecto a la contaminación del agua. Indique las proposiciones correctas, dice, ¿no? Dice acá, la descarga de efluentes con elevada temperatura a cuerpos de agua ocasiona muerte de peces. Claro, hay industrias que necesitan hacer enfriamiento de sus procesos. Toman agua del río, lo usan en sus procesos de enfriamiento y luego lo regresan al río, aumentando la temperatura en 5, 6, 10 o 15 grados. Y si pasa un pececito por ahí, el pececito es afectado por, ¿no? Este cambio brusco de temperatura. Y eso sería verdad. La marea negra. Se le llama marea negra. ¿A qué se le llama la marea negra? Nombre con el que es conocido al derrame de petróleo. Entonces, cuando hay derrame de petróleo, vamos a decirle marea negra, pues, ¿no? La marea negra, o sea, el derrame de petróleo, provoca que las algas no puedan realizar fotosíntesis. Claro, se forma una capa de petróleo que no deja pasar la radiación solar y las algas no van a poder hacer fotosíntesis. Y eso es verdadero. Los metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos son contaminantes de origen antropogénico. Claro, los metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos son contaminantes de origen antropogénico. Todas, pues, ¿no? La C, la respuesta, ¿no? 8C. 9. La eutrofización es el proceso de envejecimiento de un lago hasta convertirlo en un pantano. Proviene del término eutrófico, que significa rico en nutrientes. Por ejemplo, el lago Titicaca, considerado uno de los 10 lagos más importantes del planeta, está expuesto a los desechos de las comunidades que alteran a la flora y fauna. Con respecto a la eutrofización,
Seleccione la alternativa incorrecta, dice, ¿no? La incorrecta. Dice acá, se puede dividir en natural y antropogénica. Claro, la eutrofización puede ser natural y antropogénica, siendo esta última la que se da con mayor rapidez. Claro, eso es verdad, ¿no? La antropogénica es la que aumenta, pues, ¿no? El crecimiento excesivo de plantas acuáticas. B, se acelera por la descarga de aguas negras y descarga de residuos agrícolas en los lagos. Claro, pues, ¿no? Así es, ¿no? El desagüe, pues, ¿no? Aguas negras. El desagüe tiene nutrientes para las plantas acuáticas, obviamente. C, produce un aumento de la demanda bioquímica de oxígeno. Claro, pues los microorganismos, para degradar la vegetación muerta, van a necesitar, o para degradar, pues, los restos fecales, van a necesitar oxígeno. Y lo que hacen estos microorganismos es consumir el oxígeno del agua. Entonces, ¿produce un aumento de la demanda bioquímica de oxígeno? Claro, eso es verdadero. Eso es correcto. D, genera un incremento de la biodiversidad en un lago. No, pues, un incremento no. Al revés, comienza a haber, al haber poco oxígeno, los vertebrados mueren, los pececitos, pues, ¿no? Entonces, no aumenta. No hay un incremento, hay una disminución. Esto es falso. Entonces, la D sería la respuesta, ¿ya? 9D. Muy bien. Seguimos. Potabilización del agua. El agua hay que tratarla, ¿no? El agua hay que tratarla, claro. Hay que hacer un tratamiento para el agua. Ahora, para hacer el tratamiento del agua apta para el consumo humano, hay que eliminar al contaminante físico, al contaminante químico y al contaminante biológico. Ahora, el agua del río trae pues bolsas de basura, arbustos, hojas, botellas de plástico, todo lo que se bota al río, pues, ¿no? Entonces, un primer proceso es el llamado cribado, que significa colocar rejas o mallas para retener a estos cuerpos voluminosos, ¿ya? Tenemos el represamiento, el cribado, luego tenemos la sedimentación. Por efecto gravitacional, las partículas de mayor tamaño van a quedar en el fondo, generando una capa de lodo. Luego se abren las compuertas y se permite pasar el agua de una poza a otra poza, donde se agrega cloro. El cloro elimina el contaminante biológico, pues elimina los microorganismos causantes de enfermedades. Entonces el cloro va a matar a estos microorganismos. El cloro es de amplio espectro. Luego se almacena para tener pues reserva de agua, pero todavía el agua es turbia. No todas las partículas van a sedimentar por gravedad. Entonces estas partículas que han quedado en suspensión están en forma coloidal. Hay que romper con este coloide. Hay que eliminar su doble capa eléctrica. Y para ello utilizamos coagulantes. Entonces la coagulación podría usarse sulfato, ¿no?, de aluminio, sulfato ferroso, sulfato férrico. O sea, vamos a usar sustancias coagulantes, ¿no? Sustancias coagulantes. ¿Qué va a hacer? Que desestabilizar al coloide, agruparlos y luego flocularlos. Entonces, y eso permite, pues, hacer que el agua disminuya su turbidez, pues, ¿no? Luego se utilizan filtros que puede ser con arena, con carbón activado, con zeolitas. Lo más baratito que se utiliza, pues, es utilizar arena, pues, ¿no? Entonces, el agua pasa a través de la arena y queda clarificada. Entonces, después de la filtración queda, ¿no?, clarificada, se le agrega nuevamente cloro para eliminar alguna bacteria que se haya desarrollado, y además porque hay que garantizar que el agua llegue clorada al hogar, pues, ¿no?, al domicilio. Además va a recorrer kilómetros de tubería. Se almacena para tener abastecimiento para la ciudad y luego se distribuye a la población, ¿no?, a los hogares. Todo eso sería el ciclo de potabilización del agua. Entonces el agua para consumo humano no debe tener turbidez, ¿no? Debemos eliminar el contaminante físico, el contaminante químico y el contaminante biológico. El contaminante físico se elimina en el cribado, en la sedimentación. El contaminante químico se elimina en la coagulación. Si el agua tiene metales pesados, el coágulo absorbe esos metales pesados. Cuando se agrega cloro, eliminamos el contaminante biológico. Y así logramos eliminar los 3 contaminantes que tiene el agua. Y así queda el agua apta para consumo humano. Ejercicio 11. Sedapal brinda servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales con altos estándares de calidad.
para satisfacer las necesidades de la población. El agua necesaria para el uso doméstico se capta del río Rímac. Esta se debe tratar antes de distribuirla a los hogares. Con respecto al proceso de potabilización del agua de los ríos, seleccione las proposiciones correctas, dice, ¿no? Dice, ¿la sedimentación separa sólidos de gran tamaño del agua? No, pues, la sedimentación es de las partículas que están en suspensión, pues, ¿no? En el agua y por gravedad van a sedimentar. Pero los de gran volumen son retenidos por mallas, por rejas, y a eso se llama cribado. Entonces, ¿la sedimentación separa sólidos de gran tamaño del agua? No, eso es falso, eso es el cribado, ya esto es falso. Dos, la adición de sulfato de aluminio con 14 moléculas, esto se llama alumbre, ¿no? La adición de alumbre elimina la turbidez del agua, claro, disminuye drásticamente, claro, elimina la turbidez del agua, eso es verdadero. 3, la desinfección se realiza con productos como la lejía. Claro, es cloro en agua, es lejía, pues, ¿no? Y eso sería verdadero. Los desinfectantes pueden ser cloro y también ozono, también se podría usar como desinfectante, ¿no? La lejía también. FBB, ¿qué te piden? Las correctas. ¿Cuáles serían las correctas? 2 y 3. 2 y 3, la D, la respuesta. D de dado. La respuesta, la D de dado, jóvenes. Y seguimos. Gracias, jóvenes, por su atención. Espero que les haya gustado la clase de química. Ejercicios propuestos: 1A, 2D, 3B, 4D y 5D. Bueno, eso ha sido todo, jóvenes. Éxitos. Nos vemos. Chao, chao, jóvenes.